Ok, como mencionamos, estamos continuando con las enseñanzas relacionadas a imitando también a Timoteo, que es algo que hemos venido hablando, ya que el apóstol Pablo menciona claramente que dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y por esta razón os envío a Timoteo para que vean cómo es mi forma de vida en el Evangelio. Entonces, claramente vemos de que al ver a Timoteo, también podemos ver la forma de vida de Pablo, que realmente la forma de vida de Pablo era una verdadera forma de vida y nos sirve a nosotros, por ejemplo, y que también podemos ver a través de Pablo a Jesucristo o las maneras de cómo Pablo también se sujetó a ser imitador de Cristo. Lógicamente, al ver a Jesús hay cosas que a veces no logramos ver, sino las vemos a través de Pablo, por ejemplo, como por ejemplo cómo Pablo intercede por las diferentes personas, cómo es que Pablo a veces también padecía ciertos tipos de cárceles, que también sí lo vivió Jesús hasta, por así decirlo, en ciertas maneras, o ciertas persecuciones y todo, pero en Pablo se manifiesta diferente y es, por así decirlo, como Jesús hubiera podido manifestar ese comportamiento en esas maneras. Lógicamente, cuando vemos a Timoteo, vemos otra manera, otra manifestación de ciertos ámbitos, ya que, por ejemplo, Timoteo nos deja ver una persona que es colaboradora, o alguien que es puesto como obispo, como ministro, con alguien que ayuda, una relación padre-hijo, etcétera, que nos deja ver de alguna manera un comportamiento, una forma, inclusive tal vez también una identificación, como el hecho, por ejemplo, de la juventud de Timoteo o la dedicación de Timoteo. Entonces, claramente nuestro ejemplo lo vamos a ver en Jesús, es decir, si vemos algo en Timoteo, lógicamente lo vamos a ver en Jesús. No es de que Jesús no lo hizo, ya que la Biblia dice que Él cumplió todas las cosas. Como en el caso, por ejemplo, de la colaboración, cuando hablamos acerca de Timoteo como colaborador, en Jesús claramente podemos ver una colaboración, como lo podríamos ver entre Jesús y Juan el Bautista. Ellos eran colaboradores de la manifestación del antiguo pacto y eran ministros del antiguo pacto y por lo tanto colaboraron en el sentido de que Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista y además también Jesús dio testimonio de Juan el Bautista y viceversa, Juan el Bautista de Jesús. Entonces ellos eran colaboradores, lógicamente, así como lo vemos aquí con Timoteo, por ejemplo, Timoteo y Erasto, o Timoteo y Pablo. Entonces vemos a través de Timoteo que él era colaborador, que tal vez no podemos, tal vez no es tan obvio cuando lo vemos con Jesús, por así decirlo, pero con Timoteo nos da tal vez una lupa o tal vez una especificación que lógicamente al voltear a ver a Jesús nos demos cuenta que claramente Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero a veces a través de Timoteo lo vemos, o a través de Pablo, o a través de Pedro, o a través de Moisés, Jonás, etcétera. Por esta causa es que estamos brindando todo esto el día de hoy. Vamos a orar para iniciar con el tema de hoy, que es este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tu misericordia y tu fidelidad está presente, porque día tras día nos fortaleces y nos bendices, nos diriges y nos enseñas. Por favor, hoy alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder andar conforme a tu verdad y tu voluntad. Dirígenos hoy, llénanos hoy y ayúdanos para poder vivir conforme a tu voluntad y abre nuestro entendimiento, abre provéenos sabiduría, revelación para conocer las cosas como tú las conoces. Provéenos, por favor, de tu bondad y tu benignidad, la cual nos guiará al arrepentimiento. Ayúdanos hoy, por favor, amado mío, para poder ver a Timoteo y verte a ti, para poder ver a Timoteo y saber nuestra manera de proceder en el Evangelio. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza, amado Padre, amado amigo, amado em, socorro y fortaleza. A ti sea la gloria y la honra, Dios, tú que eres la fortaleza de los siglos. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces, como mencionamos, el título de hoy es Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Esto prácticamente es una parte de 1 Timoteo 1:18 y lo coloqué por varias razones. Una de ellas es porque ya hemos venido hablando acerca del guardar el mandamiento, de persistir en el mandamiento, de cosas que nos han enseñado y nos han dicho, debemos guardarlas. Y no solo guardarlas, sino que hay cosas que pueden comenzar a impedir o pueden provocar que nosotros dejemos de guardar el mandamiento, que fue lo que hablamos hace 2 semanas, que por ejemplo meternos en discusiones
en ciertas cosas que no tienen una relevancia, pueden provocar que nosotros nos apartemos de dejar el mandamiento, ya sea que participemos en la escucha, como participemos en el ejercicio de las diferentes contiendas sobre argumentos de la vana llamada ciencia, así como otros puntos que tocamos, o como en el hecho de persistir bajo la encomienda que nos ha sido dada de parte de Dios, como mencionamos la semana pasada, persiste en lo que se te ha enseñado sabiendo de quién has aprendido. Y en el día de hoy, pues también el apóstol Pablo hace un énfasis también de que el Timoteo se mantenga en el mandamiento, pero en este caso hay ciertas especificaciones, no solo en el sentido de que él, por así decirlo, lo transmita a la iglesia de Éfeso, porque a esa iglesia es enviado, sino que también él, en el caso, perdón, en el caso en el sentido de nosotros, como tal vez algunos de los que nos escuchan, tal vez no necesariamente es que él sea ministro del Evangelio y esté predicando, porque alguien al ver esto a Timoteo, o lo que vamos a ver hoy, de cómo es que le encomiendan algo de él hacia la iglesia de Éfeso, alguien dirá, pues yo no hago eso, ¿verdad? O yo no soy ministro, yo no soy esto, pero también tenemos que darnos cuenta de que para que le haya sido encomendado que lo haga, significa que él está permaneciendo en esa labor, ¿verdad? Él está permaneciendo en el seguimiento del mandamiento, por eso él tiene la capacidad de ser encomendado, de ser enviado para que él ordene la iglesia, porque él está bien. Entonces, si alguien es ordenado, pueden mandarlo para que ordene algo. No ordenar en el sentido que le diga a la gente qué hacer, sino que colocar las cosas en la posición correcta. Lógicamente, si estamos desordenados, no podríamos llegar a ordenar algo porque también nosotros estamos desordenados, ¿verdad? Por esta razón, también por la confianza que Dios tiene sobre Pablo y Timoteo, Pablo hace la encomienda para que él vaya, en este caso, a encargarse eso. Pero aunque lo dice el apóstol Pablo, también hay ciertos puntos que me parecieron bastante interesantes relacionados a no solo al hecho del énfasis de cumplir el mandamiento o el encargo o la encomienda, sino que también hay ciertos puntos que son bien enfáticos de que si él no lo hace, van a traer ciertas consecuencias malas o negativas. Y si él sí lo hace, también van a manifestarse ciertas cosas. Es decir, como por ejemplo, muchas personas dicen de que ellos viven la sana doctrina. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son los frutos o cuáles son las manifestaciones de que él está cumpliendo una sana doctrina, ¿verdad? Porque cualquiera puede llenarse la boca de decir, yo practico la sana doctrina. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La Biblia también habla de lo que se manifiesta conforme a los frutos del Espíritu o conforme a otras cuestiones que ahorita lo vamos a observar. También claramente alguien podría decir, yo practico sana doctrina, pero podemos ver características de lo que vamos a ver el día de hoy y decir, bueno, este hermano tiene dificultades o tiene ciertos problemas o tiene ciertos engaños que no son correctos, ¿verdad? Y esto es importante por diferentes razones. Uno, porque uno lo puede ver en su propia vida, como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segundo, porque lógicamente alguien tiene hijos, alguien tiene sobrinos, alguien tiene nietos y él puede ser pues, siervo de Dios o hijo de Dios y puede ayudar a estos nietos, hijos o sobrinos, ¿verdad? También hay personas pues que tienen congregaciones y otras personas que cubren otras congregaciones y si ve algo en una congregación, pues así en este caso como Pablo con Timoteo, enviar a alguien para que edifique o forme esa congregación que en algún momento se está desviando o está surgiendo ciertas dificultades doctrinales y pues es enviado. Entonces aquí hay un abanico de posibilidades o como dirían, diferentes circunstancias que se pueden aplicar. Por esa razón quiero resaltar el hecho de que no es solo que vamos a hablar de que un ministro va a ministrar a otro ministro o a otra congregación, sino que en el sentido primario también de lo que yo constantemente como hijo o siervo de Dios tengo que mantenerme en el día a día, por lo cual ya, como la Biblia dice, si no poco me eres fiel, en mucho te pondré. Si yo lo hago con mi vida, Dios me puede llevar inclusive ya a entrar en la ordenación de otras congregaciones o ministerios, ya que claramente esto hace Timoteo, ¿verdad? Timoteo llega a ministrar una congregación entera y también poner un orden y ciertas características dentro de la congregación porque es necesaria para la edificación de la verdad y para que la gloria de Dios se mantenga abundantemente en esos lugares. Por lo tal, vamos a leer estos versículos de 1 Timoteo del capítulo 1, versículo 18 al 20.
Dice de la siguiente manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, en este pasaje que estamos viendo acá, nos están claramente indicando que hay un mandamiento. Y nos están indicando ciertas otras cosas relacionadas a Timoteo que también lo vamos a mencionar. Pero vemos también qué pasa cuando no se hace. Por eso él menciona, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Aunque este mandamiento ahorita para nosotros nos preguntaríamos qué mandamiento, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar como aquí ahorita, como que en pausa de saber qué mandamiento es, porque también quiero ver lo que sucede, ¿verdad? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Vemos que hay dos cosas acá que son importantes: la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, de que a causa de que no guardaron el mandamiento que el apóstol Pablo definió anteriormente en el versículo 3, que le está diciendo a Timoteo que guarde, o que le encarga que guarde, no solo para él, sino para la congregación, que por causa de que otras personas no lo hicieron, pasa lo siguiente en el versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, de que ellos también tenían este mandamiento, que ellos no cumplieron ese encargo o ese mandamiento y se desviaron a otras cosas, por lo cual ellos terminaron blasfemando. ¿Por qué? Porque no se pusieron atentos al encargo que se les había dado. Y por eso pusimos ¿cómo se llama? La interrogación de cuál es ese mandamiento que está especificando, porque al no cumplir ese mandamiento va a caer la gente en una blasfemia y por lo tanto pueden ser entregados a Satanás, porque se terminaron desviando. Entonces vemos la importancia de guardar este mandamiento que están mencionando, porque caso contrario alguien puede caer en una apostasía, en una blasfemia, en ciertas cosas, y Dios va a mantenerlos o los va a entregar a juicio, como en este caso aquí menciona de Himeneo y Alejandro. Entonces vemos cuál importante es el encargo que le están haciendo a Timoteo. En este caso, que Timoteo vaya y lo enseñe a las personas que están en esa congregación, ¿verdad? Y entre esa congregación hay de todo. Hay ministros, hay diáconos, hay ancianos. Hay personas que van comenzando y personas que llevan mucho tiempo, pero que todas están expuestas a que si no lo cumplen, se van a terminar desviando. Y que claramente ya está pasando de alguna manera a través de la iglesia de Éfeso. Ahora, como ya pusimos, ¿verdad? ¿Cuál es ese mandamiento? Aquí está perdón, aquí está en el versículo 18, este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Y aunque vamos a resaltar también el versículo 3, el 3 al 7, perdón, la especificación del mandamiento que le ha sido encomendado a Timoteo para sí mismo y para la iglesia que está en Éfeso, también hay que resaltar el hecho de que hay mandamientos, como dice la escritura, que él puso, que él pondrá en nuestra mente y corazón, que también hay que guardarlos, que no significa de que solo lo que aquí menciona en este detalle, sino que constantemente Dios nos está dando mandamientos, Dios nos está dando enseñanzas, que claramente alguien dirá, ahí están los 10 mandamientos o el decálogo que aparece en el libro de Éxodo. Pero recordemos que la Biblia menciona que en este nuevo pacto Dios iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón sus mandamientos. Lo que nosotros necesitamos hacer, y por eso cuando uno lee la palabra, eso impacta nuestro corazón y por lo tanto nos lleva a realizarlo. Esto es un mandamiento que nos han colocado, que nos han dicho. Entonces nosotros debemos prestar atención no solo a lo que ahorita vamos a leer, sino que en los diferentes mandamientos que nos han puesto, de que si no lo llevamos a cabo, lo que Dios nos ha enseñado, nos ha estipulado, que puede ser que al no hacer esos mandamientos que Dios nos ha dado, o nos ha dirigido, o nos ha dado, podemos comenzar a desviarnos. Algo tan sencillo como el hecho de orar y leer la palabra, que si nosotros no lo hacemos, ciertamente podemos tener dificultades, ciertamente nos podemos desviar, ciertamente podemos terminar blasfemando o diciendo falsas doctrinas por no cimentarnos en oración y ministrar la palabra, por pensar de que solo por un poquito que tengamos de ahí de la palabra comenzamos a predicar o enseñar y después terminamos haciendo estragos doctrinales, porque no entendemos que debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina
y que también que hay una guerra espiritual y que el enemigo buscará introducir artimañas de error, que introducirá doctrina o revelación de demonios o trastornará la fe y otro montón de cuestiones que están ahí presentes. Pero que nosotros si le prestamos atención a los mandamientos que Dios nos ha dado y caminamos sobre ellos, vamos a ser librados de muchas cosas. Pero vamos a leer el contexto del cual está hablando en 1 Timoteo, en capítulo 1, del 3 al 7. Lo estoy mencionando de esta manera porque lógicamente estamos abarcando esta parte de este capítulo de 1 Timoteo bajo ese contexto que está ahí. Pero también quiero resaltar el punto de la esencia espiritual de la enseñanza que están brindándole, bajo el sentido de la aplicación a mi propia vida y que no solo nos vamos a restringir a esos tres como un punto muy específico, sino que también bajo la esencia de eso es que Dios quiere que guardemos las cosas para ponerlas por obra. Porque si yo la aprendo, yo puedo enseñar a otras personas, sea individual, sea familiar, sea congregacional, para que ellos caminen debidamente como en teoría yo estoy caminando bien en la fe, ¿verdad? Porque yo también tengo que tener una convicción sobre ello. Por eso quiero resaltar el hecho de el punto de las dos perspectivas, de lo que dice aquí en la Escritura, pero como diríamos, bajo la extrapolación de la aplicación a mi vida, tomando en cuenta el versículo que dice, Jesús mencionó, ir y hacer discípulos enseñándoles a guardar todo lo que yo os enseñé a ustedes que están guardando. En el sentido de que lo que a mí Dios me enseña, si yo lo pongo en práctica, si yo lo guardo, Dios me va a exigir o demandar enseñar a otros para que lo cumplan. Si yo enseño mal, si yo aprendo mal algo y lo enseño mal, por consecuencia va a tener repercusiones en otra persona. Eso es lo que quiero resaltar acá con el punto de Timoteo y las diferentes enseñanzas que Dios nos ha dado. En este caso, dice acá de la siguiente manera, 1 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 4. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 6. De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces vemos acá de que la idea de Pablo hacia Timoteo, en este caso centrándonos fijamente en la escritura, de lo que aquí dice es de que necesita Pablo enviar a Timoteo a la iglesia de Éfeso para que corrija lo que está de las diferentes enseñanzas que pueden estarse brindando en esa congregación. Y no solo eso, sino que habla de tres cosas. Entonces es necesario Timoteo porque él ya tiene una capacitación, una edificación, una administración adecuada en una verdadera doctrina y que es indispensable Timoteo para ser enviado allá porque Pablo pues también tiene otras cosas que hacer, como lo que mencionamos en la mañana con relación a Romanos capítulo 15, que Pablo estaba ministrando en diferentes congregaciones y no podía ir a la iglesia de Roma. Entonces, en este caso, lo que Pablo hacía por las diferentes necesidades, claramente todos querían tal vez tener a Pablo que llegara, ¿verdad? Pero Pablo tampoco se podía dividir, porque lógicamente es un ser humano y no puede tener esa capacidad de estar en 5 o 4 al mismo tiempo, porque él mismo lo dice en una carta. Dice, aunque yo esté ausente con ustedes en el cuerpo, no lo estoy en el espíritu y me estoy gozando juntamente con ustedes en el espíritu, sabiendo su proceder en el evangelio. Pero en este caso, pues él por lo tanto se apoya en Timoteo y él envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Pero lógicamente Timoteo no va a llegar solo a decir a la iglesia de Timoteo, miren, no enseñen diferente doctrina, no den fábulas y genealogías interminables, él se lava las manos y ahí se regresa a otro lugar, ¿verdad? Sino que significaba que Timoteo iba a quedarse en ese lugar enseñando diferentes doctrinas del evangelio, dando las diferentes enseñanzas que Jesucristo ha establecido y dirigiendo o encaminando o pastoreando a las personas bajo la verdad o bajo el verdadero camino que Jesucristo ha establecido. Y también, por supuesto, si ve una persona que tiene algún error doctrinal o alguna enseñanza que no va conforme a la dirección del Espíritu o bajo
directriz de la palabra, él va a decir, mira, esto no considero que es correcto, deberías enfocarte en esto y esto y esto para adecuarte en el camino de la verdad. Entonces, él tenía que estar, por así decirlo, supervisando, por eso se llama obispo. Los obispos lo que hacían era supervisar el rebaño. Por eso yo considero, bajo lo que la escritura menciona, de que el pastorado y el obispado son dos cosas diferentes. Y no lo digo solo porque sí, sino que la palabra dice, en el caso de Jesús, dice, y el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces ahí está dividiendo dos cosas, pastores y obispos. También menciona en el libro de Hebreos cuando dice, y orad por vuestros pastores que están al pendiente de ustedes. Ahí pusieron pastores, pero realmente en el original habla de obispos. Es decir, hay obispos delante en la congregación y habla de personas que no necesariamente van a ser pastores, sino que también pueden estar apoyando a la congregación al estar supervisando de cómo están las cosas. Y por eso es la situación del obispado y el diaconado como cuestiones por separado, ¿verdad? Entonces, para mí, basado en lo que he leído en la escritura y basado en lo que he examinado, un obispo y un pastor son dos cosas diferentes, aunque un pastor también puede ser obispo. Es decir, el pastor cumple con su pastorado y aparte tiene un obispado y aparte también una persona no puede ser pastor, pero puede ser obispo, por ciertas características que dice la palabra, tanto en Timoteo como en Tito. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que Timoteo no solo va a decir, miren, no dejen de estar enseñando falsa doctrina, ¿verdad? Y llegar y darnos una gran regañada de que no enseñen lo malo. Porque alguien dirá, bueno, está bien, pues lo vamos a dejar hacer, pero ¿cuál es lo verdadero? ¿Verdad? ¿Cuál es lo correcto? Ahí no le puedo decir solo llegar a decir, miren, lean la Biblia, ¿verdad? Ahí va a estar todo lo que quieran, sino que él también tiene que sentarse a acomodar, como dice la palabra, lo espiritual a lo espiritual y ordenar las situaciones doctrinales que se están presentando, ya que claramente si hubo un mes de falsas enseñanzas, un año de falsas enseñanzas, obviamente va a haber un caos en las diferentes vidas de cada persona, también la cantidad de gente que hay en la región, y él tenía que, por así decirlo, una ardua labor en qué hacer en ese lugar. Es como ciertas empresas, por ejemplo, que tienen problemas y llega una persona a reestructurarlas, o por ejemplo, en el caso, por ejemplo, se ve en ciertos países donde tienen, por ejemplo, lo que se conocen como los mundiales, donde van las selecciones y tienen un entrenador. Entonces el entrenador puede decir, miren, usted no gana, ¿verdad? Tiene que venir otro entrenador a reformar o a quitar malos hábitos, quitar malas prácticas, plantear diferentes estrategias y a veces por eso se contrata a los entrenadores de 3 años o 4 años o 2 años antes de que comience el mundial por el arduo trabajo que tienen que realizar. De igual manera, pues en la familia, si el papá o la mamá tiene malos hábitos y él lo quiere reacomodar, ya implantó cosas en sus hijos, en su esposa, y él aunque cambie, también tiene que enseñar o corregir o decirle, mire a la familia, mire, ya no vamos a hacer así. Lógicamente a veces no se hacen las cosas a la primera y va a haber una corrección, entonces hay cosas que van a llevar tiempo. Entonces por eso hacía la mención en el sentido de que hay enseñanzas que nos han dado, que tenemos que guardarlas porque eso va a afectarnos a nosotros o a las personas que les vayamos a enseñar. Por eso dice, guárdate a ti mismo cuídate de ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto te guardas a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en este caso hay varias cosas que aquí el apóstol Pablo menciona a Timoteo, que claramente las vamos a detallar en el sentido de ponerlas por puntos para poder visualizarlas de una mejor manera, ya que tenemos aquí un texto pues continuo y que posiblemente lo vamos a ver en otras reuniones porque vemos que es bastante lo que le está mencionando y son detalles muy puntuales a los cuales se están abarcando, ¿verdad? Y por lo tanto lo he seccionado o lo he mostrado de esta manera. Y en este caso puse Timoteo y hay 5 cosas que muestran a Timoteo. Hay un encargo que se le da, hay una especificación sobre las profecías de él, el andar en la milicia, la manifestación de la fe y la buena conciencia. Ahora, ¿por qué me coloqué esto? Uno, porque dice que ese mandamiento les es encargado, es decir, que él le puso al cuidado esa situación que se está presentando. Es decir, como que, mira, yo pongo a tu cuidado la situación que está pasando en Éfeso. Entonces le están dando un encargo, le están poniendo en sus manos algo que es valioso, una responsabilidad. En este caso en particular nosotros es el cuidado de la palabra en nosotros, de también nosotros cuidarnos a nosotros mismos y también en el caso de, hay personas que Dios nos va a brindar, como Jesús lo menciona, aquellos que me diste,
ninguno sea perdido, sino el hijo de perdición, ¿verdad? Y por esta razón yo me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces hay un encargo que le ha sido dado a Timoteo, es la iglesia de Éfeso, para que él la ministre o para que él la guíe. Dos, la profecía, porque y es interesante cómo el apóstol Pablo resalte las profecías que le han sido dadas a Timoteo, porque esas profecías han marcado una, por así decirlo, un don, un ministerio, una operación o algunas ciertas características que Timoteo tenía. Alguien podrá en este momento decir, bueno, a mí nadie me ha profetizado, a mí nadie me ha dicho nada, a mí nadie se me ha acercado a decirme así dice Jehová, o así dice Dios, o así dice el Espíritu Santo, o así dice Jesús. Pero sí hay algo importante que la Biblia menciona, que tenemos la palabra profética más segura y que a través de nosotros de leer la palabra profética más segura nos dan enseñanzas y también hay marcas personales en nosotros. Porque recordemos que cuando leemos nosotros la palabra o la escritura, Dios coloca sus palabras en nuestro corazón, sus palabras en nuestra mente y nos van formando y nos van adecuando al plan o propósito o a la formación que Él necesita que tengamos. Entonces, cuando hablamos de profecía, no únicamente podemos hablar de alguien que nos diga así dice Dios o así dice Jehová, sino que también acerca la palabra profética más segura, la cual leemos diariamente y que el apóstol Pedro dice, a la cual es necesario que estéis atentos como antorchas en un lugar oscuro. Entonces, a eso quiero resaltar con la profecía. También en el sentido de que cuando alguien predica, puede estar profetizando algo sin que él se dé cuenta, ¿verdad? Él puede estar predicando y en esa predicación puede estar profetizando algo sin que él diga así dice Dios, porque es un espíritu profético. En ese caso también eso puede marcar algo en nuestra vida y dirigirnos en muchos casos. Por ejemplo, en mi caso en particular, no en el sentido que alguien llegó a profetizarme, sino que yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en una congregación, y en ese caso creo que yo llevaba, no sé si estaba, que llevaba como 3 días de ayuno más o menos, sí, por ahí. Entonces yo llegué a la iglesia, me senté en el culto y el hermano comenzó a predicar. Y recuerdo muy bien estas palabras que él dijo, que inclusive que Dios le había dado, que para serles sincero no recuerdo todo lo que él predicó, esa parte o ese testimonio, pero él dijo lo siguiente: entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Y el hermano dijo esas palabras, ese versículo, y siguió con su testimonio que inclusive puedo imaginarme el escenario en ese momento de las palabras que él dijo, y a mí me quedó tan marcado en mi corazón que me sostiene ese pasaje día tras día. Y por eso también tenemos las lecturas de la Biblia en la mañana y también la sección que hacemos los sábados, que se basan también en ese versículo. Entre tanto que voy, dedicar a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y por lo tanto me ayudó en mi caminar. Y por esa razón, inclusive, yo en la universidad no tenía tanto predicar o enseñar, sino que tenía lecturas de la Biblia. Empujaba a la gente para que leyéramos. Entonces, a lo que voy con esto es conforme a las profecías que se han dado de ti, en el sentido de que para cualquier persona en esa congregación, en ese momento, ese versículo pudo haber sido un versículo más de que lo que Dios pudo haber dicho en una congregación, porque cuando uno escucha una predica, uno escucha un sinfín de versículos, ¿verdad? Cada domingo llega a escuchar un montón, pero hay versículos que quedan como que muy impactados en el corazón de la persona y que pueden ser manifestadas propiamente como una profecía para nosotros. Por el versículo que mencionamos, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza, me dejó a mí marcado que Dios me está diciendo a mí, mira, yo vengo pronto. Y en lo que viene mi venida, en lo que yo me vengo en el arrebatamiento, dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación, dedícate a la enseñanza. Entonces, por esa razón es una profecía. Claramente no es una profecía que se levante y diga, así dice Jehová o así dice Dios, pero sí fue que alguien en ese momento, Dios lo toma, lo usa y establece en el corazón de la persona algo muy puntual que es la palabra profética para que camine en ella. Entonces, por eso en este caso hablo del encargo y la profecía en las diferentes manifestaciones, ya sea como palabra profética de esa manera o en la predicación, adentrándose en ese establecimiento en el corazón del hombre para manifestar una profecía, o cuando alguien lee la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. Entonces, en este rango o abanico de cosas, hacemos referencia a que nos ayuda a caminar, y eso nos ayuda también a militar adecuadamente, que es el otro caso aquí que dice en la milicia. Y es importante resaltar esta parte también de la milicia, porque habla de militar en algo, habla de estar enfocados en una manera de vida,
en este sentido de apartarse en las cosas del mundo, porque cuando se habla de milicia, también creo que es en primero o segundo Timoteo, cuando habla de que si alguien se mete en la milicia, no debe participar de otras cosas que participan los que no andan metidos en milicia. Porque los que están en el ejército tienen cierta forma de vida y no necesariamente ellos tal vez tienen hagamos de cuenta como aquello de que, bueno, voy a encender la tele, sino que ellos tienen una disciplina, tienen un horario, tienen unas cosas que cumplir muy puntuales y de que aunque ellos tal vez quisieran salir a comprar, así como las personas van a comprar a otros centros comerciales, otras cosas, ellos no, están sujetos al orden que le ha sido demandado dentro de ese lugar. En este caso, con relación a la profecía y la milicia, es decir, Dios me ha dado órdenes, Dios me ha dado palabras, Dios me ha dado mandamientos, Dios me ha dado guianzas. Tengo que caminar según esa orden, según esa posición que me ha sido otorgada. Por consecuencia, esto se va a manifestar en una fe no fingida y una buena conciencia. Es decir, que estas cosas que estamos mencionando en estos 3 puntos van a reflejar van a permitirnos mantenernos en en una buena fe y en una buena conciencia. Ahora, ya hablando de esto y relacionándolo a la parte del mandamiento, tenemos 3 cosas que le ha mandado a Timoteo, ¿verdad? Y esas cosas 3 son: uno, que no se enseñen diferentes doctrinas en la congregación, o en este caso, pues, uno tener cuidado de no recibir falsas doctrinas. 2, no prestar atención a fábulas, y lo puse también, o mitos, ya que en unas traducciones de la Biblia hace mención a fábulas y en otras habla mención a mitos. Inclusive también a veces en el diccionario Strong habla de las dos, ¿verdad? Fábulas o mitos. Y 3, no prestar atención a genealogías interminables. Y esto podría ser algo así como, bueno, no creo que alguien se va a poner en la iglesia a leer genealogías. No estamos hablando de genealogías en la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de cosas que lo vamos a ver en su momento. Pero lo que quiero resaltar en este punto le está hablando de 3 cosas en específicos. No enseñar diferente doctrina, no prestar atención a fábulas o mitos y no prestar atención a genealogías interminables. Esto se le está demandando a Timoteo o encargando a Timoteo para que vaya a la iglesia de Éfeso y ponga en orden esto, para enseñarles a las personas que no estén al pendiente de esto. Claramente, si le envían a hacer eso, significa que Timoteo ya lo ha aplicado en su vida. Y menciono esto de no enseñar diferente doctrina y también nosotros educarnos en eso porque ahora, a diferencia de hace mucho tiempo, porque antes, pues, cuando no había tanto internet, no había tantas cosas, prácticamente lo que teníamos era ir a una congregación y recibir las enseñanzas directamente de la congregación. Y obviamente si uno miraba que algo no era correcto, el Señor le decía algo, pues uno tal vez avanzaba a otra congregación. Y también uno a veces podía, por así decirlo, ir de iglesia a iglesia para oír y ver si realmente Dios quería que estuviera ahí o si era verdadera doctrina, etcétera. Ahora es muy diferente porque ahora hay mucha situación de canales de YouTube, Reels, TikTok, Facebook y un montón de cosas que están enseñando constantemente algo. Y que las personas cuando agarran el teléfono, ya sea que se pongan en YouTube, en Reels, en Instagram con Reels o algún otro tipo de contenido, y ellos pues tienen una necesidad de querer aprender y escuchan a predicadores, el algoritmo no anda viendo que este predica bien y este predica mal, ¿verdad? El algoritmo no únicamente va a ver, este tiene más visualizaciones, este tiene menos, y vamos a promocionar al que tiene más visualizaciones. Y uno que otra vez pone a uno que tal vez no tiene muchas visualizaciones. Entonces, estamos expuestos a muchos conocimientos que pueden estar errados. Y conocimientos no únicamente de predicadores, sino que también de personas que están enseñando cosas. En el sentido de, a veces se pone personas, tú quieres tener éxito y ponen ciertos consejos, ¿verdad? Tú tienes que ser alguien empoderado y ponen sus conceptos y que no son creyentes, son conferencistas o personas que quieren, le llaman vendehumos, ¿verdad? Entonces, esas doctrinas están constantemente dándose y a veces una persona se puede detener a escucharla y pensar que es correcto y comenzar a caminar en ello. Cuando ya entra dentro de la iglesia, enseña una doctrina contaminada, una doctrina que está manipulada, una doctrina que está unida a otras enseñanzas del mundo y está dando diferente doctrina.
Y esto lo hemos mencionado con el caso de aquel proverbio, no sé si es chino o japonés, que decía, si te cae 7, levántate 8. Entonces, esa es una doctrina que está en el mundo, es una doctrina que está de tinieblas que vino. Le podría resultar emotivo, le podría resultar muy sabio, pero a él. En nuestro caso tenemos la palabra profética más segura que la Biblia misma dice que nos conformemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo voy a usar esa sentencia o ese argumento o ese proverbio chino si tengo la palabra que me dice que el que cae 7 veces vuelve a levantarse o que Dios viene y lo levanta? Entonces, ¿por qué voy a usar ese yo para enseñar si tengo la palabra escrita de parte de Dios? Y también aparte de eso ya se ha hecho una mezcla porque yo había mencionado que hay un cantante que dijo, unió prácticamente algo de la Biblia con ese proverbio y dijo, si te cae 7, Dios te levanta 8. Entonces yo digo, ¿por qué es la situación de andar uniendo cosas? ¿Por qué la situación de andar mezclando proverbios chinos con la Biblia para transmitir aparentemente un conocimiento, un lenguaje? Si ya nos ha dejado Dios la palabra escrita más, más certera, más profunda. Entonces, eso que yo creo que eso lo que ellos hicieron solo fue degradaron ellos la palabra de Jesús, ¿verdad? Como que la palabra de Jesús no fuera suficiente. Entonces, ellos están enseñando diferente doctrina, solo que en este caso, como hemos puesto, en algunos casos lo hicieron en forma de canción, en otros casos lo hicieron en una forma de predicación, porque creo que en ese momento se estaba dando como que muy popular. Entonces se está enseñando, se está mezclando, se están corrompiendo. Y el problema está de que alguien dirá, no, es que solo fue una palabra. ¿El problema cuál es? El problema está de que si una persona viene, escucha que un predicador dijo eso, entonces ya van a comenzar a agarrar más proverbios chinos, árabes y cuanta cosa está que esté ahí y lo van a estar uniendo y pegando a la palabra y dando mezclas. Ahora no solo proverbios chinos, sino que a árabes, alemanes y cuanta cosa esté ahí, porque alguien dirá, sí se puede. Alguien dirá, no, entonces de plano que porque el predicado tal, porque ya lleva años, entonces sí se puede hacer y las personas lo comienzan a hacer. El problema está de que hay personas que no son tan cuidadosas y ya después van a estar predicando proverbios de otro tipo y no necesariamente ni siquiera tomando la Biblia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido o en ese aspecto, es que debemos cuidarnos nosotros de estar oyendo a predicadores que están en internet, no estar nosotros, mejor si tenemos a un pastor o un hermano o inclusive a Dios como punto principal, preguntarle a Dios, Señor, ¿puedo oír yo a este predicador? No asimilar de que él es sana doctrina, ¿verdad? Porque alguien dirá que escucha una predica, no, este hermano sí es sana doctrina, este hermano sí es de la verdad de Dios y este sí está ungido. Cuando, cuando si tal vez le preguntamos a Dios, Dios va a decir, ese ni yo lo mandé, ¿verdad? Como vimos el día de ayer acerca de Ezequiel, yo no los mandé, ellos lo están haciendo. Entonces, por esa razón, debemos orar y preguntar a Dios si efectivamente tenemos que estar oyendo a X o Y predicador, porque para nosotros puede sonar verdadero, pero ya cuando lo ponemos bajo la perspectiva de la palabra o el discernimiento espiritual, ya nos podemos dar cuenta que no es conveniente. Yo lo menciono también por mi propia experiencia que cuando yo comencé en el Evangelio, yo no sabía nada de que si había falsos o no. Para mí, tal vez todos estaban predicando bien, ¿verdad? Yo tenía por así decirlo, a cierto punto, tal vez una necesidad de querer aprender más y ponía al predicador que estaba ahí en la radio o en este caso el poco de internet que en ese momento se manejaba y escuchaba o tal vez cuando uno escuchaba, miraba la televisión en ciertos canales cristianos, uno agarraba de todo lo que venía. Pero conforme al paso del tiempo, conforme al leer la Biblia y orar, me di cuenta que había cosas que no eran correctas, que habían predicadores que estaban desviados y ya llevaba yo a tener más cuidado con las enseñanzas que recibía, escuchaba y otros tipos de cosas. Pero con esto menciono pues de que no nos dejemos llevar o impresionar por ciertos testimonios que puedan dar, sino o por ciertas enseñanzas o hablar como em, muy no elocuente, sino que muy específico, que ya mencionaba que estos exégesis o hermenéutica o homilética y comiencen a hablar de neumatología y no sé, y palabras muy propias del contexto teológico, ya con uno ya queda ahí como, no, qué impresionante y que no sé qué. Pero realmente solo son palabras sofisticadas que, ¿por qué no dicen el estudio del Espíritu Santo? Y le tienen que a fuerza decir neumatología, ¿verdad? O algunas otras cosas, o hablar de, no es que esa es la exégesis, ¿por qué no dicen interpretación de las escrituras?
O sea, ¿por qué estar usando palabras muy sofisticadas para impresionar si podemos usar palabras más convenientes? A lo que quiero resaltar con esto es, tenemos que tener cuidado de ver qué recibimos, porque eso va a afectar después, porque podemos estar enseñando cosas que no son correctas. Por lo cual tenemos que prestar mucha atención a leer constantemente la Biblia, inclusive también tener cuidado si leemos libros. O sea, nuestra fuente principal debería ser la lectura. Y como tal vez un secundario puede ser un libro que Dios pueda permitir o las predicaciones. Pero realmente nuestra fuente principal debe ser la lectura de la palabra y nuestra comunión. Porque el mismo Dios dejó escrito en 1 de Juan que el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros nos enseñará todas las cosas. 2 habla acerca de mitos o fábulas. Y aquí es algo importante resaltar, porque cuando hablamos de una fábula, estamos hablando de cuando se dan historias con moralejas. Y en esas historias no necesariamente van a participar humanos, sino que están participando cosas inanimadas. Háganme de cuenta que una piedra le hable a una pared, o que alguien dirá que el conejo le habló a la tortuga. Entonces son enseñanzas donde muestran cuestiones inanimadas o cuestiones como que muy, em, ¿cómo se dice la palabra? De ficción, y se están brindando estas enseñanzas. Y por lo tanto, ya las personas las están colocando como cuestiones fundamentales doctrinales, no poniendo la palabra como fundamento principal, sino que a estas enseñanzas de fábulas. Y cuando se enseñan estas fábulas o estas historias de vez en vez. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo que los testimonios, porque los testimonios vienen de una verdad y una realidad, ¿verdad? Esto estamos hablando de algo ficticio. Entonces, ¿qué sucede? A veces cuando se dan ejemplos, y que a veces se han escuchado en predicadores, de que a veces ellos dan una historia, de que dan una historia X de algún tipo, ¿verdad? Y de esa historia que ellos o se inventaron o que escucharon de alguien más, esa historia que es inventada realmente, ya la están estipulando como una enseñanza propia. Entonces, este predicador lo enseñó y esta persona que escucha comienza a enseñar esta historia como poniéndola como que fuera un fundamento para enseñar verdades bíblicas. Entonces, ahí hay un problema en este caso porque ya no están poniendo el fundamento como la palabra, sino que están agarrando una fábula o un mito para dar enseñanzas. ¿En qué campo también caen los mitos? En los mitos también cabe que hay ciertas cuestiones tradicionales que se han especificado a lo largo de los años que no están en la Biblia, sino que las trae la tradición. Por ejemplo, si uno escucha, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, hay unas personas que hablan de que hay otra mujer y que esa mujer hizo tal cosa y tal otra. Entonces, eso ya a veces entra como mitología judía, le llaman, así como está la mitología romana, las otras mitologías, las mitologías, por ejemplo, escandinava, también ellos, los judíos tienen cierta mitología, y en esa mitología entran ciertos personajes, como en este caso que había otra mujer que era Adán. Alguien dirá, es que eso sí es verdad o no, pero lo que quiero entender con esto es de que ellos ya lo están estipulando como que fuera un fundamento doctrinal sin una base, más que su base es que me contaron los tal personas que según la tradición es esto y esto y esto, y no necesariamente va a ser cierto. Y si en dado caso fuese cierto, tendría que haber un sustento bíblico y no necesariamente una base de alguien me dijo o alguien o escuché o porque hay un escrito en tal lugar que dijo tal cosa. Porque ya entraríamos con ciertas ya no nuestro fundamento y nuestro cimiento es la palabra, sino que estamos cimentando una enseñanza sobre un mito, sobre un oír decir de alguien, o oír decir que en tal escrito judío, o oír decir de que pasó tal cosa según tal libro, ¿verdad? Porque recordemos que hay otros libros que están escritos que no necesariamente son de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este caso de fábulas o mitos. 3, no prestar atención a genealogías interminables. Aunque esto aparentaría no tener tanto peso en nosotros por nuestra cultura, pero sí hay un cierto énfasis actualmente. ¿En qué sentido? De que antes el hecho de resaltar la genealogía hacía definir que alguien es o no es de Dios en el servicio y en otras características. Y claramente por eso se usan las genealogías. En el caso de cuando vemos Mateo o Lucas, que hay una genealogía, es para definir que efectivamente Jesús viene de la simiente de Abraham, o la simiente de David, o de la simiente de Jesús y de Adán. Y por eso se da la genealogía, para que el judío cuando la lea, efectivamente vea que la genealogía de Jesús
procede de la tribu de Judá, donde venía la profecía. Pero en el punto acá, en tiempos actuales, o bueno, perdón, en el tiempo de ellos, era que ellos te podrían poner a leer sus genealogías para decir que ellos sí son verdaderos, que ellos sí vienen de la simiente de Aarón, por ejemplo, ya que recordemos que en el libro de Nehemías, para definir si alguien era ministro o no, o era sacerdote o no, tenían que ver la genealogía de los levitas o de Aarón para ver si les permitían servir en el servicio del templo. Por lo cual ellos podrían traer eso a los días de culto, de estar leyendo sus genealogías o decir que tal sí es o tal no es. Pero en este tiempo actual se han dado casos donde hay personas que se conoce como judaizantes, que quieren a personas cristianas, otro tipo de cosas, meterles tradiciones o ciertos contextos para que ellos crean que son judíos. ¿En qué sentido? Que hagamos de cuenta, viene una persona como estas que es judía y le diga a alguien, mira, yo veo que tu apellido termina en Z, Gómez o qué sé yo, Pérez o alguna otra cosa, y como termina en Z, todos los de la dispersión que se dieron en el tiempo judío, cuando, qué sé yo, huyeron del holocausto, huyeron otras cosas, migraron a tal país y ese país se transformó en el palabra Gómez y Gómez no sé qué, y al final el que tú vienes de la tribu tal. Entonces la persona se cree que, no, es que yo de plano yo tengo raíz judía, soy judío, y ya después andan con tal vez vestidos como judíos y en lugar de estar yendo a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y el evangelio, se van a meter a una sinagoga. Entonces, porque ellos tomaron la base de la genealogía, de los nombres y otras cuestiones para decirle que él era judío, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones de las genealogías o algunas otras cosas que también podríamos especificar o adentrarnos un poco más en ese entendimiento para comprobar este tipo de cosas, ¿verdad? Podría inclusive resaltar el hecho de las, por así decirlo, las coberturas, que alguien podría decir, no, es que yo soy verdadero porque yo vengo de la cobertura de tal fulano, que viene de la cobertura de tal sutano, que él fundó tal otra cosa, y ya dio 3 generaciones de ministros de donde él viene para decir que él es verdadero. Ok, vamos a avanzar acá. Ahora, este mandamiento tiene un propósito. Es decir, que el apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo no por gusto, sino que la idea de dar este mandamiento es que en camino lo lleva hacia algún lugar y que también nace de ese punto. Y bajo el propósito, los 3 que él menciona, dice, un amor nacido de corazón puro. Es decir, que el mandamiento que Dios nos da tiene que traer como resultado un amor nacido de corazón limpio. Obviamente hay muchas enseñanzas que nos dan, pero esas enseñanzas tienen que resaltar un amor. Y no solo un amor, sino un amor nacido de corazón limpio. 2, traernos a una buena conciencia. Cuando se habla de una buena conciencia, habla que una persona pueda discernir bien entre lo que es bueno y lo que es malo. A eso se definiría como una buena conciencia. En su conciencia la persona dice, esto es bueno y efectivamente es bueno. Por eso es la palabra, no llames a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿por qué? Tenemos que definir las cosas como son. Eso se llama una buena conciencia. Si la palabra me dice a mí que orar es bueno, yo tengo que ir a orar. Si la palabra me dice a mí que faltarle respeto a alguien es malo, lo debería dejar hacer o pedirle perdón a la persona. Entonces eso es definir una buena conciencia. Pero si yo creo que por faltarle respeto a alguien estoy haciendo lo correcto, eso es una mala conciencia. Entonces la idea del mandamiento es permitir que yo tenga una buena conciencia, es decir, permitir que yo pueda discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y por eso es que se establecen los pastores. La idea de establecer pastores, que la Biblia menciona también en el Antiguo Testamento, era para que pudieran ayudar a las personas que puedan discernir entre lo bueno y entre lo malo. No necesariamente es para que le digan cosas o para que les acaricien o para que levanten el ánimo, sino que realmente su propósito es, entre todas las anteriores, es para que logren la persona discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No solo en el Antiguo Testamento, lo que Dios menciona que levantaría pastores conforme a su corazón y que los pastorearían con ciencia y con inteligencia, haciéndoles discernir entre lo vano y lo profano, sino que también en el libro de Hebreos, capítulo 5, al final, menciona que una persona que es madura, su enfoque no es conocer misterios del todo, sino que la característica de una persona madura es que por sus sentidos ejercitados pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el punto 3 es la fe no fingida. ¿Por qué hablo de una fe no fingida? Porque a veces nosotros podemos fingir la fe. Es decir que, perdón, nosotros podemos estar creyendo que somos verdaderos hijos de Dios
O podemos estar creyendo que somos verdaderos ministros y realmente estamos entrando en una fe fingida. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, porque yo le di algo en un lugar y yo estoy fingiendo mi fe. Estoy haciendo algo que no debo, porque la fe se basa en la certeza de lo que se espera. O yo creo que Dios provee y realmente cuando ya viene la cosa me doy cuenta que no creía eso. Entonces estoy fingiendo una fe. Y eso lo resalta bastante el apóstol Pablo, no solo aquí en 1 Timoteo, sino que también en 2 Timoteo. Entonces la idea del mandamiento es que tengamos una fe clara de las cosas. Nosotros realmente si decimos que Dios provee, realmente vamos a creer y vamos a manifestar eso. No en el sentido de que Dios me va a dar dinero, ¿verdad? Porque decir que nuestra fe, que Dios provee y que lo enfocamos en dinero, eso se llama una fe fingida, es una fe que es falsa, porque realmente la provisión de Dios no se sujeta al dinero, sino que se sujeta a todas las cosas en el amor en que proveía su Hijo Jesucristo. Entonces ahí tenemos que es una fe fingida, no es una fe verdadera, no es una fe correcta, ya que en otras ocasiones hemos hablado que fe se relaciona con forma de vida, con doctrina. Entonces, ¿qué pasa? La idea del mandamiento de Dios es que la fe no sea fingida, que la fe sea una fe verdadera, que manifieste lo que debería manifestar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que una fe manifiesta una obra en Cristo Jesús. Entonces, perdón. Entonces, el propósito del mandamiento es manifestar estas tres cosas. Tener un corazón limpio que manifieste amor, tener una buena conciencia, dividir entre lo bueno y lo malo. Y tres, que nuestra fe sea lo que se dice ser. Que si nosotros decimos algo, que se manifieste con las obras que realmente provienen de esa fe. Y por último, es el punto del desvío. Es decir, si yo no hago ese mandamiento y yo no lo estoy haciendo como Dios me está indicando, voy a poder entrar en un desviamiento, ya sea por ignorarlo o ya sea por no aplicarlo correctamente, van a venir estas cuestiones. Uno, llegar a una vana palabrería. Dos, podemos querer ser llamados doctores de la ley sin saber y entender lo que estamos diciendo. Y cuatro, podemos entrar en blasfemias tres, blasfemias, y cuatro, podemos ser entregados a Satanás, en el sentido de que a causa de la constancia de estas tres maldades, Dios dijo, bueno, vamos a entregarlo a Satanás, no para que seamos condenados a una condenación eterna, sino que una de las causas para ser entregados para Satanás es para que podamos ser restaurados o que nuestra alma no se pierda, nuestro espíritu no se pierda para el juicio final. Como lo menciona en 1 Corintios 14, dice, entregar al tal a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvo. Pero también otra persona, pues si ya es mucho, pues ya la entregarían a una condenación, pero a través de Satanás. A lo que quiero resaltar con esto es de que si nosotros efectivamente seguimos el propósito de Dios, vamos a evitarnos ciertas cosas. En este caso, un desvío hacia la vana palabrería. Cuando hablamos de vana palabrería, está hablando que que a veces cuando uno enseña vanamente, es decir, que si no lleva un peso, que todo está vacío, que lo hacemos tal vez inclusive para gloria de nosotros y no necesariamente para gloria de Dios. Queriendo ser doctores de la ley, es decir, que nosotros ya nos ponemos en una posición de decir que nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que realmente llevamos la palabra de Dios, como lo menciona Romanos capítulo 12, que dice que algunos dicen que no hay que robar y roban, algunos dicen que no hay que idolatrar y tienen sus ídolos, y algunas otras cuestiones de querer hablar revelaciones profundas y no saben ni siquiera lo que podrían estar hablando. Eh, y en este caso también blasfemias, en el sentido de ya decir cuestiones como se han dado casos de personas, por ejemplo, que dicen que ellos son Jesús o que ellos son el ángel o que ellos son el sacerdote de Melquisedec, o andan diciendo otras cosas de que, por ejemplo, Jesús solo es un profeta y no es Dios, ¿verdad? Entonces, ellos están blasfemando, ellos pueden estar diciendo cosas, pero esto no necesariamente es que va a caer de la nada, ¿verdad? Hay cosas que se van desviando poco a poco. No necesariamente son de 180 grados, como se menciona, sino que paulatinamente, poco a poco, están siendo desviados de la fe y no se dan cuenta, porque es muy diferente. Hagamos de cuenta, yo voy en un carro y yo quiero voltear completamente el carro que yo voy, por ejemplo, hacia adelante y quiero voltearlo la parte delantera hacia atrás. Obviamente, si yo quiero hacer un esfuerzo rápido de ello, yo voy a sentir el empujón y el jalón por la impartición. Claramente, si yo también quiero girar a la izquierda o a la derecha,
en una cuadra, voy a sentir ¿cómo se llama? El movimiento del carro y el jalón. Pero si yo voy recto y dejo solo el timón torcido, poco a poco yo me voy a ir moviendo y tal vez no voy a sentir y me voy a estrellar con algo. Entonces, a eso quiero dar a entender con el enemigo. El enemigo a veces es sutil, nosotros poco a poco podemos ser guiados o, perdón, desviados hacia un punto equívoco, pero no nos vamos a dar cuenta. A diferencia que tal vez venga un ataque directo donde nos quieran hacer girar, por así decirlo, bruscamente hacia otra dirección, puede ser que lo sintamos y también nos podemos dejar guiar, pues, por la falta de oración o lectura, etcétera. Entonces, voy a regresar acá. Al resumen y para finalizar de lo que hemos estado mencionando, es este mandamiento, Timoteo, te encargo. También Timoteo, si no estoy mal, hace mención a amado. Entonces Dios nos ama y por cuanto nos ama nos está diciendo las cosas. Nos lo está poniendo en nuestro cuidado la palabra y no solo la palabra o nosotros ministrarnos a nosotros mismos con la palabra, con la oración, sino el hecho de que también ha puesto encargos a nosotros de tal vez los hijos, de sobrinos, amigos o ya al punto otras personas de ministerios o congregaciones, pero tenemos que estar al cuidado, viendo no solo lo que hay en mí y las características, como ya vimos acerca de la profecía, la milicia, la fe y la conciencia, también acerca de qué mandamientos me ha dado Dios o qué me ha permitido a mí que lleve yo a mi familia, a mis amigos, a otras personas bajo ese encargo y cuáles son los propósitos que van a manifestar esos mandamientos. Por eso lo vimos acá, que hablaba del amor nacido en corazón puro, de la buena conciencia, una fe no fingida, y también de que a la hora de no hacerlo pueden traer consecuencias, en este caso como lo que vimos, que es la vana palabrería, creerse doctor de la ley, blasfemias y ser entregados a Satanás. Entonces, este conjunto de cosas es importante que la observemos. No solo decir, bueno, este mandamiento no lo voy a hacer, sino que, ¿qué va a pasar si este mandamiento no hago? Este mandamiento que me han sido dado o esta prédica que me han otorgado, ¿hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Qué pasaría si yo no hago este mandamiento? Y claramente, por eso Dios nos ha mostrado a través del libro de Timoteo ese tipo de cosas. Ya no solo acá, sino cuando ya lo vimos con el caso de perseverar o con guardar el mandamiento, que lo vimos en 2 videos anteriores. Entonces busquemos constantemente atesorar, prestar atención, examinar lo que Dios nos ha hablado para ser constantes en el cumplimiento de la palabra que nos ha brindado para cuidarnos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan, porque haciendo esto nos salvaremos y salvaremos a aquellos que nos escuchan. Entonces Dios los bendiga, vamos a orar para finalizar, pidiendo a Dios que nos ayude a guardar el mandamiento que nos ha encargado, tanto para nuestra propia vida como para los demás, como la palabra dice, y hacer discípulos enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado a ustedes y que ustedes están guardando. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te entregamos este tiempo, te entregamos este momento para pedirte auxilio, ya que hay ciertas cosas que no estamos guardando, no, hay mandamientos que nos has dado que no estamos haciendo y que eso puede traer consecuencias. Pero también ayúdanos a que los mandamientos que ya estamos haciendo, perseverar en ellos, continuar guardándolos, continuar avanzando en ese encargo. No solo para nosotros, sino aquellos que nos has pedido y que has puesto también a cargo de nosotros, ya sea hijos, ya sea sobrinos, nietos, ya sea hermanos, amigos, ya sea con una congregación o grupo de congregaciones y ministerios o regiones. Ayúdanos a ser diligentes, a ser constantes, a estar atentos, que también saber que si uno no lo hace puede traer consecuencias para estas personas. Así que por favor ayúdanos, danos las palabras, danos la sabiduría, la gracia y el entendimiento para ponerlas en práctica y también saber cómo ministrarlas y suministrarlas en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Padre y Dios. Amén y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para confesar nuestros pecados, para declarar que hemos pecado delante de ti de los hombres y que venimos a solicitar la salvación de la cual ha sido proporcionada por tu Hijo Jesús. Y necesitamos hoy, Señor, arrepentirnos y ser guiados por tu palabra, creyendo que tú, Jesús, has sido resucitado de entre los muertos por el poder de Dios Padre y que también fuiste crucificado en la cruz y pagaste por mí en la cruz con tu sangre. Te agradecemos y ayúdanos, por favor, a poder caminar rectamente y para poder vivir para ti. Te declaramos como Señor y Salvador y también queremos hoy
operar conforme a la fe al bautizarnos en agua. Y también te pedimos por tu bautismo en Espíritu Santo, que tu palabra menciona que fueron bautizados en agua y en el Espíritu. Por lo tanto, Señor, necesitamos ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te pedimos por la restauración de nuestra casa, por la restauración de nuestros hijos, por la restauración de nuestra familia, empleo, trabajo, estudios, etcétera. Pedimos en el nombre de Jesús que restaures todo aquello que hemos destruido para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios los bendiga. Nos vemos.